I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Aunque este video es demasiado express, estos últimos días he estado observando ciertos videos de Taekook que usualmente coinciden con lo que ellos han dicho o hecho en otras ocasiones. Y me refiero al hecho de responder de forma similar a las preguntas que se le hacen en sus momentos, para luego notar que efectivamente mencionan las mismas palabras o expresan de igual forma, como si pasaran tanto tiempo juntos, a tal punto de hacer las mismas reacciones para cada cosa. Esto a su vez lo hemos notado en muchas situaciones anteriores, y aunque podría tener la justificación de saber que todos vivían en un mismo espacio y obtenían expresiones de los demás miembros inconscientemente, no es lo mismo que podemos ver en la actualidad, sabiendo que cada uno vive independientemente del otro, y no se encuentran con frecuencia como a muchos de nosotros nos gustaría. Así que el hecho de ver que Taehyun y Jungkook siguen teniendo ciertas actitudes similares al otro en la actualidad, me parece que ellos jamás han dejado de verse en la privacidad, ya que para uno de los momentos que me hacen pensar en eso, ocurrió justo en las grabaciones con el equipo de Jinie's Kitchen, después de que Taehyun contara hasta el 3 y gritara un "Let's go", mientras partían hacia su destino, por lo que fue similar al que Jungkook había dicho en el sketch de 3D, siendo que ambos ni siquiera estaban juntos en ese momento, pero quizá sí en algún punto de su cercanía, como para hacer el mismo grito en la misma sintonía. Let's go. Y para este mismo programa, a Taehyun le dijeron que si la tierra se fuera a destruir mañana, que sería lo último que comería, a lo que este dijo que sería el platillo Samgyeopsal, el cual anteriormente habíamos sabido gracias a la participación de Jungkook en la radio Kiss FM, que era su comida favorita en la vida. Así que la coincidencia de que Taehyun comiera algo que Jungkook prefería fue un hecho demasiado inexplicable. 태영이는 내일 지구가 멸망한다. 마지막으로 먹고 싶은 끼니. 근데 하필 이게 또 이름이 될까봐 너무 아유. 삼겹살? 삼겹살. My favorite food is. Do you know 삼겹살? Grilled pork belly. Así que tampoco me sorprendería saber que ambos practican boxeo juntos, si es lo que los hemos visto hacer cada que pueden. Y es tan extraño que de igual forma termine mencionando diciendo palabras que usualmente uno ya dijo en otra ocasión, y se tome de una manera en la que podemos decir que definitivamente no fue nada planeado, ya que para cuando Taehyun pidió en su propio listening party que las ARMYs dijeran su nombre y luego Jungkook pidiera lo mismo en su live, mientras sonaba demasiado similar a Taehyun, fue lo que me hizo considerar la posibilidad. Incluso para cuando se nos compartió el artículo de Jungkook sobre las recomendaciones de canciones que a él más le gustaron, pudimos ver que entre todas también escogió Golden Hour de Jake, el cual anteriormente Jungkook mismo había dicho en un live que era una de las canciones favoritas de Taehyun, siendo que en aquella ocasión pareció sabérsela al pie de la letra, y el hecho de que recientemente le agregara a su playlist de recomendaciones para ARMY me deja con la sensación de saber que ellos siempre coincidirán, ya que ¿cuál es la posibilidad de que ellos hagan y digan las mismas cosas si no es porque pasan todo su tiempo juntos, a pesar de ya no vivir en un mismo lugar? Es obvio que a raíz de todas esas situaciones, uno realmente puede pensar que son simples casualidades que se van dando a partir de los gustos que van cambiando, pero el hecho de que incluso Jungkook hiciera estos gestos tan característicos de Taehyun, o formulara sus mismas palabras para mostrar que realmente nada es una casualidad, nos deja con muchas confirmaciones. Y aunque no podamos verlos con continuidad y parezca ante las cámaras que no hay demasiado por ver, de alguna u otra forma siempre nos terminarán colocando momentos que quizá jamás vimos antes, y solo nos hará volver a recordar por qué seguimos creyendo en ellos de la forma en la que lo hacemos, porque Taekook siempre nos hará pensar que no hay explicaciones para lo que verdaderamente es.